días, bienvenidos a una nueva emisión de Un Café con JJ de este martes 19 de diciembre del 2023. En un país en donde siguen sintiéndose los coletazos de lo que son la filtración de los chats del caso Metástasis, en donde el gobierno nacional anuncia ya formalmente la opción de vender el oro nacional para conseguir recursos. También se adelanta que está sobre la mesa el análisis de la eliminación de los subsidios a los combustibles para los particulares. Se habla de una focalización, entendemos que sería una focalización para lo que es el transporte público. Lo cierto es que el gobierno está viendo de dónde sacar recursos, aunque ya hay un compromiso que desde esta semana o hasta el día domingo, realmente según la ley, cancelar el 13º sueldo al sector público y empezar a pagar 20 millones de dólares diarios a los gobiernos autónomos descentralizados de todo el país, que todos están en crisis. Hay alcaldías que ya van para su quinto mes en donde no podrían cancelar los sueldos con sus trabajadores, alcaldías, prefecturas, gobiernos parroquiales, y esa es una intención del gobierno para ver si se la puede concretar y si se la puede cumplir durante esta semana. También habrá novedades hoy en el Consejo de la Judicatura. El doctor Álvaro Román, de manera oficial, asume la presidencia de manera subrogante del Consejo de la Judicatura. Ha convocado a un pleno el día de hoy. Veremos si en este pleno se da de baja a lo que era el concurso de jueces, mientras Wilman Terán ha solicitado vacaciones y ha interpuesto un habeas corpus. Y ahí es realmente todos contra todos debido a este caso Metástasis. Me acompaña Noris Arroyave. Omar Jaén Lynch, buenos días y a todo el equipo de Un Café con JJ. Gracias a los que nos acompañan a diario en este programa que intentamos hacerlo de la manera correcta. Le comentaba a Omar que ingresé a la página de la Fiscalía y me tomé la molestia de leer cada uno de los chats que estaban subidos. Creo que siguen subiendo información. Y bueno, ojalá, Omar, que primero se llegue hasta las últimas instancias de investigación y se corrobore realmente la veracidad de los chats, en el caso de que así sea, y en el caso de que no, pues bueno, también con la misma, con el mismo remesón que ha causado esto de aquí, se salga a decir que no es, o si hay inocentes también que se lo diga, y si hay culpables también, lo decíamos ayer, que caiga quien tenga que caer, pero que la balanza y la vara sea para todos. Para todos de la misma forma y de la misma intensidad, y también con el mismo asombro que nos ha causado a todos los ecuatorianos este caso y la revelación de este caso, que deja ver realmente si es real la podredumbre que tenemos como sociedad en todas las instancias del Estado. También con la misma contundencia se trabajen por los otros casos, muchísimos otros casos que hay. Recordemos que hay muchísimos asesinatos, hay mucha gente que ha muerto a manos del crimen organizado y que en este momento son una cifra más, que no se tiene respuesta, y hay muchas familias que siguen llorando a sus muertos sin tener claro qué es lo que pasó y quiénes son los responsables. Han caído hasta el momento y están detenidos el gatillero, el de la moto, el que corrió y no alcanzó a escapar, pero realmente que podamos decir que se ha atrapado y que está detenido alguien que haya sido un autor intelectual, todavía no lo tenemos claro. Recordemos, hay casos como el del ex comunicador Efraín Ruales, que está un poco en el aire. Hay casos como el fiscal, que le decían el fiscalito. Hay muchísimos casos de personas que han trabajado
de alguna manera o en medios de comunicación o involucrados con la justicia y que sus asesinatos han quedado ahí. Con la misma contundencia que la Fiscalía ha trabajado en este caso que devela lo que ya hemos visto todos, con esa misma contundencia que se trabaja en los otros casos también, León de Troya, INA Papers. Hay muchos otros casos en los que hay que mostrarle a los ecuatorianos qué es lo que ha pasado y quiénes están detrás. Sí, y con esto cierro antes de ver los invitados. Recuerdo tanto lo que nos dijo ayer Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, que decía que ya en estos momentos el tema de Guillermo Lasso, que fue resuelto por la Asamblea, una especie de exhorto, que la Fiscalía debería iniciar una indagación previa contra Guillermo Lasso por todo lo que se investigó durante el juicio político y lo que se resuelve en la Asamblea. Ya quedará en manos de la Fiscalía. Vamos a ver quiénes son nuestros invitados hoy en Un Café con JJ. A primera hora vamos a tener al magíster Juan Pablo Jaramillo. Él es asesor y consultor económico, con quien vamos a ver el ABC de la reforma tributaria que hoy se analiza en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y que probablemente, que no le sorprenda al país que hoy se vote. Porque hay un consenso. Recordemos que tanto el informe del primer debate como el segundo debate fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Económico. Así que en teoría lo que llega en estos momentos al Pleno tiene el consenso al menos de la mayoría. Quizás pueda haber algún ajuste de último momento, se lo remita nuevamente a la mesa, pero quizás hoy se vote la reforma tributaria y la analizaremos a profundidad. ¿Qué pasa con la remisión de intereses? ¿Para quiénes pueden, para quiénes no pueden? ¿Cuáles son los puntos fuertes y los más débiles de este proyecto económico? Y a las 7:30. A las 7:30 tenemos al doctor Pavel Muñoz, alcalde de Quito. Con él vamos a conversar sobre los planes para la segunda fase del metro, una evaluación también de las fiestas de Quito que dejó muy gratificados a los quiteños y a los que visitaron esa hermosa ciudad. Y preguntarle también cuál es la deuda que se mantiene el Estado central con la capital de la República y los proyectos de seguridad. Porque el otro día vi que, ¿te acuerdas que al principio de su administración él estaba en estos planes junto con la empresa privada reactivando UPCs? Pues bueno, están las UPCs, no están los policías, pero no hay policías. Entonces, el otro día escuché unas declaraciones de Pavel Muñoz que decía, bueno, al menos notifíquenos para ver si nosotros asumimos esas UPCs. Vamos a preguntar cuál es la situación en la capital de la República. Las preguntas que planteamos ayer en redes sociales fue la siguiente. ¿Usted cree que tras la detención de Wilman Terán, los integrantes del Consejo de la Judicatura suspenderán el concurso de renovación de jueces? Sí, el 67.9%, no el 27%, no lo sé, el 5.1%, 645 votos en X, en la cuenta @uncafeconjj, en la misma pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala de YouTube, que ya mañana se reintegra a este panel. ¿Usted cree que tras la detención de Wilman Terán, los integrantes del Consejo de la Judicatura suspenderán el concurso de renovación de jueces? Sí, el 69%, no el 25% y no lo sé, el 5%, 6.300 votos en YouTube. La pregunta de hoy para mañana, Noris. ¿Está de acuerdo en eliminar los subsidios a los combustibles para vehículos particulares como analiza el gobierno de Daniel Noboa? Sí, no o no lo sé. En la cuenta de YouTube, Jimmy Jairala. En la cuenta de Twitter, @uncafeconjj. ¿Está de acuerdo en eliminar los subsidios a los combustibles para vehículos particulares como analiza el gobierno de Daniel Noboa? Sí, no o no lo sé. Y le pregunto a Josué, ¿está la pregunta en tiempo real? ¿O no está la pregunta? Estamos en eso todavía. Paco bueno, ya nos informó que no está. Sí. Por cierto, un saludo a la tía Jenny que con tiempo nos indica que ya ha hecho un nuevo aporte de $10 a la cuenta. Y ayer hizo otro aporte. Sí, ay, tía Jenny, gracias. Un aporte de $10, dice, hasta enero ya. Ya me voy hasta enero. Hasta enero ya. Ya aquí, no con J. Ya, pues. Vamos a esperar hasta que esté la pregunta, pero bueno, yo se las voy adelantando. Hasta que se pueda publicar. Exacto. ¿Está de acuerdo en que se venda el oro estatal para obtener recursos para gastos públicos? ¿Está de acuerdo en que se venda el oro del Estado para obtener recursos para gastos públicos? Sí, no o no lo sé. Ya en breve estará la pregunta tanto en el chat de YouTube
como en el inicio en Facebook cuando vea nuestra transmisión. Vamos con los saludos, Noris. A ver, voy a empezar de abajo para arriba. Diana Ceballos nos escribe desde el sur de Quito, La Villaflora. César González anda por aquí también. Amílcar Macías está en Indianápolis. La tía Jenny, infaltable como siempre, al pie del cañón. Un beso y un abrazo para la tía Jenny. Paco, por acá anda también Cumandapilco Velasco. Marco Romero está en Miami. Danilo Ruiz Cabrera está en Carolina del Norte. Javier Villa en la hermosa Galápagos. Eddie Cedeño. Yoconda Cabezas está en Suiza. Nuestro pana, como siempre, Fortunato Maruri desde Playas. Javier Banguera nos escribe por acá. Cristian Iglesias, Mónica Guamán. ¿Quién más anda por aquí? Nila Murillo, Lorena Neira Alfonso, Lorena, Jimmy ya mañana se reincorpora. Por ahí me enteré también. Me enteré de unas reunioncillas de Jimmy Jairala que se le han filtrado. Gardenia Garófalo nos escribe desde la vía Salitre. Mañana que está aquí Jimmy lo vamos a entrevistar un ratito. Luis Chacón en el sur de Carolina. Luber Villagómez está en el puerto de Manta. David Moreira en la calceta La Sin Pares. Cristiana Cagua. Kelvis Pérez Chiquito. Como siempre, por favor, pongan like, señores. Les agradecemos mucho que puedan ayudarnos con eso. Ya está la pregunta, por si acaso, en el chat y en Facebook. Ya apareció. Y la pregunta, les repito, ¿está de acuerdo en que se venda oro estatal para obtener recursos para gastos públicos? Sí, no o no lo sé. Y me despido y lo de paso a Omar Jaén con mi pana Norma Macías, que le encanta pelear. En Facebook está Kelvin Pérez desde Balsar, Hilda Dolores Zambrano desde España. Está José Manuel Penagos también desde Chile, Luber Eduardo Villagómez, Maura Chinga también desde Puerto Viejo, Jorge Armijos, Pati Guarnizos de Machala Levi Rivera desde Manta, Tecni Ren desde Quito, José Manuel, ya lo habíamos saludado, Carlos Zúñiga desde el Coca, Ricardo Borbor desde el Cañán, Mariela Montiel desde Vinces. Por cierto, aún no hay información oficial del cónsul, ¿no? No. Hasta ayer circuló algo que esperamos que no sea cierto, pero hasta el momento no hay ninguna información oficial. Hasta el momento no ha habido información. Suponemos que no ha habido información por pedido de la cooperación internacional, que ha de estar en todo el operativo para poder encontrar con vida al cónsul británico en Guayaquil. También está Diego García desde Manta, Sierra Eco nos saluda también, Luis Guillermo Aguilar desde Esmeraldas, Carlos Alberto González, dice, buenos días, saludos desde Atacame, felicidades a mi hijo Hassan, que ayer cumplió 14 añitos, ya todo un hombre, hombre. 14. No, a los 14 no eres hombre, déjate vaina, sigue siendo, eres un adolescente, pero no un hombre. Si a los 30 veces no eres hombre. Díselo a las hormonas. Narcisa del Rocío Triviño también conectado. Yasmín León, bueno, un saludo para Hassan. Yasmín León desde Baba. Zaida Cuello desde Babahoyo. Giovanni Bello desde la península de Santa Elena. Fausto Sempertegui desde Nueva York. Jacqueline Valareso desde Esmeraldas. Mayra Márquez desde el cantón Urdaneta en la provincia de Los Ríos. Rubén Darío Sánchez desde Puerto Viejo. MCTV desde Colonche, Milton Saona. Qué lindo. Nos saluda, dice. Fausto Sempertegui nos envía 50 estrellitas. Gracias, Fausto. Oye, la gente está como bien caída, ¿no? Porque está caída la gente. No siento su amor presente. Carlos Rodrigo Pambi desde Machala. Bednas Educational Corporation dice a los tiempos. Los saludos, ¿cómo han estado? Dice en Quito, día muy frío y lluvioso. Javier Plúas, entre otras personas conectadas. Bueno, vamos a arrancar con la información. Ya mismo vemos el tema de los chats, pero primero en la parte económica. Que sí, que los reflectores están de este lado, pero la parte económica también es fundamental. Bueno, el Ministerio de Finanzas anuncia que se van a pagar los 13º sueldo. Que se los va a pagar hasta este domingo, porque eso dicta la ley. Y que aparte van a intentar pagar 20 millones de dólares diarios. Vamos a leer el boletín de prensa en la número 1, por favor, Angelito. El boletín de prensa del Ministerio de Finanzas.
Ministro Vega anuncia pagos del 13º sueldo y 20 millones diarios a los GATS. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, informó que está gestionando varios mecanismos para cumplir en esta semana con el pago del 13º sueldo en el sector público e iniciar desde hoy con un cronograma de desembolsos por 20 millones diarios para pagar obligaciones pendientes a los gobiernos autónomos descentralizados. En un conversatorio con medios de comunicación, el ministro de Estado recordó que el gobierno actual heredó una situación fiscal grave. En los próximos días de diciembre, el saldo de la caja fiscal llegó apenas a 95 millones y a noviembre las cuentas por pagar fueron de 4.317 millones. Se espera que el déficit del 2023 sea de 5.789 millones, el 5% del PIB. A ver, para darle continuidad a esto, porque sí, ayer hubo un conversatorio del ministro de Economía y Finanzas con los medios, ahí fue que en donde reveló, con la 31, por favor, en donde se venderá parte del oro del Banco Central. Convertir en liquidez parte de las reservas de oro es una de las estrategias que analiza el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, como uno de los mecanismos para cubrir el gasto público y reducir el impacto de la crisis económica que atraviesa el país. Sobre todo un país con las condiciones de riesgo que necesita tener más bien reservas líquidas, ¿no? O sea, háganse la idea ustedes, si es que estuvieran en situaciones complicadas, si quisieran tener sus reservas en oro, en lingotes de oro, o si preferían tener en una cuenta de ahorro o una cuenta corriente. El principal de la cartera de Estado explicó que actualmente Ecuador tiene un 40% de reservas en el Banco Central y que es importante que al menos un 10% se convierta en liquidez, es decir, dinero en efectivo. Considera técnicamente que tal vez es demasiado 40% de oro en reservas y por otro lado, una de las dificultades del oro es que no solo no le rinde al Banco Central un interés importante sobre ese valor, por las intervenciones tan altas ahorita, sino que más bien le cuesta tener ese oro en Suiza, guardado, con las condiciones de seguridad. En la actualidad, el Banco Central del Ecuador tiene un aproximado de 2.201 millones de dólares en sus arcas y con la comercialización de este recurso se espera tener una utilidad favorable, pues el precio de la onza sobrepasa los $2.000. Vega aclaró que el gobierno no tocará el dinero que resulte de la venta y es que por ley, el 70% de la utilidad de dicha transacción se entregaría al Ministerio de Finanzas. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Bueno, ya con respecto al tema ya de los chats, a ver, hay tanta información que vamos primero con las declaraciones que dio ayer la fiscal Diana Salazar en Teleamazonas, en donde habló sobre la investigación del caso Metástasis. A ver, primero que nada, ella afirma el número 23, Angelito. Dice que la investigación del caso Metástasis, la detención del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, no tiene nada que ver con el concurso de jueces que hoy probablemente en el pleno del Consejo de la Judicatura se va a caer. Sí, efectivamente es por el caso Reconstrucción. Recordemos se empezó a decir que este operativo extrañamente coincidía para boicotear el concurso de jueces. No coincide en lo absoluto. La Fiscalía no puede pronunciarse sobre el concurso de jueces porque no es mi competencia y además eso le corresponde única y exclusivamente al Consejo de la Judicatura. Usted decía en el video del día viernes que se pueden venir actos de violencia. ¿Tiene denuncias, tiene información de que puede pasar en el país? Es que sí actúan las redes y tenemos estas redes de delincuentes y además tenemos la evidencia dentro del expediente de cómo planificaban, por ejemplo, poner a gente en las calles, planificar atentados. Es la consecuencia de golpear al crimen organizado, porque hemos golpeado a las fibras más sensibles, al corazón de la delincuencia organizada. ¿Usted cree que... Ok, siguiendo con esto, Wilman Terán desde la cárcel 4 de Quito pidió 16 días de vacaciones en un documento enviado a la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y en el cual también pide, dice, particular que informó de sus 16 días de vacaciones que se disponga en la siguiente sesión del Pleno la lectura de esta comunicación y se comunique gentilmente al señor presidente suplente del Consejo de la Judicatura, el doctor Álvaro Román, para que ejerza la suplencia respectiva del cargo. Esto fue el pedido de Wilman Terán. Y asimismo, Álvaro Román asume la presidencia de la Judicatura y convoca a una sesión del organismo hoy a las
8:45 de la mañana, bien tempranito. La sesión va a ser presencial en la sala del Pleno del 15º del edificio del Consejo de la Judicatura a las 8:45 de la mañana, y se va a hacer un análisis y resolución respecto a de la medida preventiva de suspensión en contra de los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral y el conocimiento y resolución de expedientes disciplinarios. Así que hoy probablemente, insisto, se caiga, o por lo menos lo van a presionar bastante al doctor Román para que se caiga el concurso de jueces. Omar, en cambio, antes de que pases, quiero agradecerle a Miguel Ángel que nos acaba de hacer un aporte de $20. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y a ver, a esto se suma que ayer el Colegio de Abogados de Pichincha informó que se aceptó una acción de protección en contra del concurso. La jueza suspendió ya el concurso, ya indistintamente lo que pueda resolver en estos momentos, en pocos, ¿qué será? En 2 horas y media. El concurso, aunque en su fallo también solicita al Pleno de la Judicatura que se una a esta suspensión. O sea, ya en los tribunales, una jueza, por un pedido del Colegio de Abogados del concurso, y en su fallo o en su resolución dice: señores de la Judicatura, señor Román, que usted asume la presidencia de la Judicatura, también haga lo mismo. Hay que tener presente ese tema. Ahora, ¿qué pasa con Wilman Terán como tal? La Sala de lo Contencioso Administrativa, la número 3, Angelito, la Sala de lo Contencioso Administrativa de la Corte Nacional de Justicia convocó para hoy a las 10 de la mañana a la audiencia por el habeas corpus. Esto de aquí fue presentado por el titular de la Judicatura, Wilman Terán, quien cumple prisión preventiva por el caso Metástasis. Jorge As, uno de los abogados de Terán, explicó que la idea es que él pueda defenderse en libertad, ya que aseguró que no existe riesgo de fuga. Los elementos de la Fiscalía no han sido ni claros ni precisos ante el juzgador. Habrá jueces que son enemigos manifestados del doctor Terán y que se deben excusar de conocer la causa. Bueno, volviendo a las declaraciones de Diana Salazar. Quizás lo que más explotó ayer mediáticamente y en redes sociales, la 22, Angelito, dice, Diana Salazar, así lo dijo ayer temprano en la mañana, decía: medios de comunicación rogaban por información a Leandro Norero. No me interesa el narcotráfico o el contrabando, entrégame información de las aduanas, decía. La participación presunta de medios de comunicación que tenían contacto directo con Leandro Norero y que incluso le pedían que entregue información. ¿Qué medios? Los medios a los que ustedes van a poder acceder y van a ver. Y que además le decían: hermano, no te preocupes, a mí no me interesa el narcotráfico ni el contrabando, solo entrégame información de las aduanas. Porque tienen como una intención como direccionada. fuente de información a Norero. Le pedían, le suplicaban información. No te olvides, hermano, me queda pendiente esto. Necesito esta información. Estoy trabajando en un caso fuerte. Voy a la asamblea a entregar estos datos, pero no me interesa el narcotráfico. Es que esa frase es muy importante y dice mucho. No me interesa el narcotráfico ni el contrabando. Solamente la información sesgada de lo que a mí me corresponde o de lo que a mí me interesa. Bueno, por cierto, con respecto al tema de la posta, está haciendo revivir a personajes que estaban en la gaveta. Aparicio Caicedo apareció por ahí. Y Karel Sichel. ¿Se acuerdan de ese nombre? Karel Sichel, que era la cara visible de la consulta popular de Guillermo Lazo, que terminó perdiendo 8-0. Karel Sichel allá apareció a los 9 meses, pero por reloj. Así, a los 9 meses apareció en redes sociales para sumarse a las críticas a la posta, ¿no? Este caso Metástasis está reviviendo hasta figuras que estaban en el ostracismo. Pero bueno, y ahora, a partir del caso Metástasis, el país como que vuelve a tener en mente a Agustín Intriago, el alcalde asesinado de Manta. Fiscalía, en esos chats que revela y que dicen ser del señor Norero, se demuestra, o por lo menos indican, que Intriago era parte de esta red criminal. Eso es lo que dan a entender, que el municipio era utilizado como parte de esta red criminal. ¿Y qué es lo que pasa con respecto al asesinato de Agustín Intriago? También se refirió Diana Salazar. Y el asesinato de Agustín Intriago, que se da después también del asesinato de Leandro Norero,
puede guardar relación, puede por ahí también atarse cabos, porque hasta ahora de esa investigación no se conoce nada. Hay personas detenidas, pero sí, por supuesto, no están procesadas, se están analizando estos vínculos, pero quizá podría responder, no puede ser una conclusión, pero podría responder a que ya no contaba con la protección de Leandro Norero, porque ya fue asesinado y se quedó desamparado. Sin embargo, la investigación sobre los autores intelectuales también está en marcha. Los autores materiales se encuentran ya procesados. Y también esto está directamente relacionado con otro sicariato, con otro asesinato que hubo en Manabí, relacionado con el periodista Delgado, porque era un par de periodistas que estaban realizando investigaciones y que iban a sacar información que tenía estos vínculos. Pero dice que se equivocaron, que no era él. Y se equivocaron porque era para el otro periodista que estaba dirigido este ataque. Y tampoco... Si mal no recuerdo, ese periodista asesinado, creo que era candidato concejal por la RC. Y según estos chats, lo asesinaron por equivocación, que querían matar a otro periodista. Bueno, a ver, Diana Salazar insiste que el pedido de juicio político en la Asamblea Nacional es una forma de detener sus investigaciones. ¿Sí? Es un nuevo intento por sacarme del cargo. Este sería el tercero, el primero a través del Consejo de la Judicatura con una pretendida suspensión en funciones, posterior a través del Consejo de Participación, y como no lo han logrado, ahora tratarán de callar la voz de la fiscal a través de su brazo político, en este caso desde la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos la confianza y la tranquilidad que no existe ningún elemento de incumplimiento de funciones, porque incluso la propia Unidad de Técnica Legislativa ya lo estableció. Es un juicio que no inició bien y, por supuesto, no va a terminar como pretenden las personas que buscan únicamente la impunidad. Y ayer Diana Salazar le remitió una carta pues a Henry Kronfler, dando de entreleer, ya leyendo bien, es bájame el juicio. Lo cierto es que ayer hubo un pedido en el Pleno de la Asamblea de que se archive el juicio político a Diana Salazar. Lo cierto es que no se podía, porque no se puede archivar algo que ni siquiera ha iniciado, no se ha dado o no se ha abocado conocimiento en la Comisión de Fiscalización. A lo que se remitió la Asamblea, o lo que pudo hacer, es hacer un nuevo exhorto de respaldo a la fiscal por su trabajo en el caso Metástasis. La única bancada que se opuso fue la Revolución Ciudadana. Paola Cabezas fue una de las personas que se levantó y dijo: aquí allá ustedes si quieren ser las cheerleaders de la fiscal. Vamos a ver esta cosa. Ha atestado un golpe sustancial al crimen organizado. Fue el legislador Jorge Peñafiel del Movimiento Construye quien presentó la moción para que la Asamblea respalde el trabajo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por el caso Metástasis, que revela una supuesta red de delincuencia organizada en vínculos con el narcotráfico, que involucra desde el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, hasta jueces, policías y funcionarios del SNAI. Pero, de entrada, tuvo el rechazo del correísmo. La señora fiscal es sujeta de control político de este Parlamento. Pero si perdemos esa condición y nos pasamos a ser cheerleaders de la señora, yo no sé qué situación, es un sinsentido ahí. Vamos a decirles las verdades así no les guste. No más silencios cómplices, y hay que arrancar la corrupción desde la raíz. Y es por esa razón que buscan desde cualquier espacio político para enjuiciar a una señora que da la cara y pone en firme nuestro país como la señora fiscal del Estado. Los ánimos subieron de tono cuando el Movimiento Construye señaló de manera indirecta a Rafael Correa. Y lo más vergonzoso es que quien está prófugo ahora se da de cantautor y obstruye una investigación tan importante, dándole tiempo a algunos implicados en fugarse. Los chats del abogado de Fernando Villavicencio, sí leyeron esa parte también. Qué bien que hoy por hoy quiera hacer su trabajo, pero no nos olvidemos que inobservó el caso León de Troya, no nos olvidemos que inobservó INA Papers, no nos olvidemos que inobservó Pandora Papers, no nos olvidemos que en el caso Danubio miró para otro lado. Finalmente, la moción fue respaldada con 74 votos.
A más del apoyo a la fiscal general del Estado, se exhortó al presidente de la República, Daniel Noboa, disponer a los cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la integridad y la vida de quienes han desarrollado la investigación del caso Metástasis, en especial a Diana Salazar, informó Valeria Navarro. Previo a esta sesión del Pleno de la Asamblea, la presidenta de la RC, Luisa González, indicó que la información la tenían hace más de un año, todo lo que se ha revelado. Norero falleció hace más de un año, indicó. ¿Por qué no actuó la fiscal antes y actúa en el marco en que se le viene el juicio político y hay elección de jueces? Tenemos que reflexionar como ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿En qué momento se da este famoso caso Metástasis, ¿no? Que hasta logo ya le ha hecho la señora fiscal. Tenía todo bien armadito, ¿no? La información la tenían hace más de un año. Norero falleció hace más de un año. Es decir, esos chats, esas personas involucradas, el señor Villavicencio, policías y demás, ya sabían hace más de un año. ¿Por qué recién ahora? ¿Por qué no actuó la fiscal antes? Y actúa en el marco de que se le viene un juicio político y la elección de jueces. ¿Por qué no lo dejan al señor Wilman Terán que pueda seguir en sus funciones y que pueda... No estoy defendiendo a Wilman Terán, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo aquí un análisis. Uh-huh. Que pueda seguir en sus funciones y defendiéndose en libertad, puede tener un grillete, podría tranquilamente seguirse defendiendo. No. Querían la judicatura. Como tú dices, a los implicados los dejan libres, uh-huh, pero a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, lo apresan, Alexis. Uh-huh. Y lo dejan preso. Hay que recordar, creo, Luisa, y creo que para que la población... Para ir cerrando el tema de Metástasis, aunque esto hay más información. Ayer el bloque de Construye, que era el que respaldaba la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio, que es mencionado en varias ocasiones en los chats que ha revelado la Fiscalía, en su mayoría apuntándolo como un blanco para ser asesinado. Pero también estaba este tema, ¿no? En donde un tercero le dice a Norero que un abogado de Fernando Villavicencio se le acercó para pedirle $200,000 para no molestarlo mediáticamente. Ayer ya se refirió ante esto el bloque Construye e indicó que a ellos no les corresponde investigar este tema de quién fue el abogado de Fernando Villavicencio que pidió $200,000 y que van a respetar lo que haga la Fiscalía. Su rumbo. Los dichos efectivamente tendrán que ser demostrados. Definitivamente hay aquí mucha tela que cortar. Obviamente no podemos anticipar absolutamente nada, no obstante, de nuestra parte hay respeto total a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado y del profesionalismo de la señora fiscal. ¿Ustedes ya le pidieron cuenta al abogado de Fernando Villavicencio para que explique este pedido que hizo en nombre de él de los $200,000? Nosotros no tenemos que pedirle cuentas a absolutamente nadie, porque eso le corresponde a la autoridad penal en el Ecuador, que son la Fiscalía para la investigación y los jueces penales para la determinación de la culpabilidad y la sanción correspondiente. Entonces no ha pasado nada dentro de Construye. El movimiento está expectante y estamos todavía a la espera de pronunciamientos oficiales de parte de quienes tienen la facultad constitucional de emitir esos pronunciamientos, que son la Fiscal General del Estado y los jueces penales. ¿Y el abogado sigue campante entonces? Es que no sabemos ni siquiera quién es. Eso le corresponde a la investigación penal. Nosotros no podemos adelantar ningún criterio en ese sentido. Imagínense lo que sería eso, como asambleístas interviniendo nosotros en la justicia. Nosotros vamos a respetar la investigación penal correspondiente llevada a cabo por la señora fiscal y por los señores jueces. Hablo internamente de su movimiento, no van a pedir cuentas. Nosotros pedimos cuentas cuando efectivamente se determinen las responsabilidades. La determinación de las responsabilidades, repito, no le corresponde a Jorge Peñafiel, ni al Movimiento Construye, ni a Paul Huestán. Le corresponde a la señora Fiscal General del Estado. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo no empecé a decir, de acuerdo con los asambleístas que Construye en ese sentido de que tiene que mostrarse
todo lo que lo que se ha mostrado y la veracidad, ¿no? Eso ya corresponderá en el juicio, ¿no? Demostrar todo lo que se está acusando. Eso es parte del debido proceso. Solamente antes de ir rapidito al corte, ayer hubo novedades en el Pleno de la Asamblea Nacional, la 15, Mayita. El Pleno de la Asamblea Nacional eligió a los legisladores Equene Recalde de ADN, Carlos Vera del PCC como los nuevos proponentes de los juicios políticos en contra del exministro Esteban Bernal y los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Morillo y Juan José Murillo, con 73 votos, bastante justo. ¿Por qué? Porque ayer la RC votó en contra de esto, porque decía que ya no se podían poner nuevos proponentes del juicio. Lo cierto es que una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó estos nombres, queda el orden de los juicios políticos. Entonces queda Esteban Bernal, de ahí vendrá el juicio político contra 2 vocales de la Judicatura, de ahí vendrá el juicio contra Santos Alvite, de ahí vendrá el juicio contra el exministro Zapata, de ahí vendrá el juicio político contra Diana Salazar, y de ahí vendrá el juicio político en contra de Wilman Terán y otros vocales de la Judicatura. Así que ese es el orden que queda de los juicios políticos. 6:38 de la mañana, nos extendimos un poco en el primer bloque, pero teníamos que evacuar todos estos datos. Vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos. Cuando llegan las enfermedades respiratorias, tus días se vuelven grises. Devuélveles el color con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para eliminar y aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación elimina de forma natural la tos, flema e infecciones a la garganta. Además, mejora la respuesta del sistema inmunológico. Cuida tu salud y la de tu familia con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para respirar naturalmente. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El Canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. Bueno, considero que es una oportunidad para que los jóvenes por fin tengamos empleo. Es una iniciativa bastante positiva para las juventudes que por ende tiene que ponerse en marcha. Por lo visto hay algunos asambleístas o parlamentarios que no están por la labor y no están por aprobar este proyecto de ley. Este tipo de acciones no hacen más que perjudicarnos en lugar de beneficiarnos, por lo cual yo pediría un poco de decoro y coherencia y que se den cuenta de lo que están haciendo y que no es tarde para reflexionar. ¿Hasta cuándo, señores? Hagan su trabajo. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua, lo bueno fluye. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Con 42 de la mañana, harina precocida, maíz sabrosa, 100% natural, cero gluten, maíz sabrosa, el éxito de tu cocina rápida, rendidora y económica. Esa es harina maíz sabrosa, la harina de Diego Martín. Y de José David.
Les cuento que Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Por eso cuando ustedes vean a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, vamos a apoyar a estos equipos y a permitirles realizar su trabajo. La labor que ellos desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recordemos que al igual que tú y yo tienen una familia que los espera en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos, porque con Interagua, señores, lo bueno siempre fluye. La ley económica urgente que se debate en la Asamblea Nacional es una herramienta que permitirá generar empleos y así atender uno de los principales anhelos de los ecuatorianos. El enfoque principal de esta ley es la generación de empleo por encima de los otros atributos que tiene para ayudar a la economía ecuatoriana a enfrentar los problemas que atraviesa. Así que hoy la Asamblea Nacional va a analizar este proyecto de ley. Bueno, siguiendo con la información, ayer en la Asamblea Nacional, aparte del tema de los juicios políticos, de lo de Diana Salazar, los alcaldes y prefectos comparecieron ante la Comisión de Gobiernos Autónomos para ver qué se puede hacer con las deudas que mantiene el gobierno central. La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a varios representantes de prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales, con el fin de que expliquen acerca de los pagos pendientes a los GATS. Nosotros tenemos ya 15 días más los 35 millones, asciende a 40 millones de dólares. ¿Para cuántos? 821 gobiernos parroquiales. ¿Se canceló, se lograron esos acuerdos? No se han cumplido los acuerdos porque quedaron transferidas hasta el 27, cambio de gobierno, entonces hemos esperado lo necesario con la transición, pues, y esperemos que en los próximos días se cumpla y si no vamos a tomar acciones y medidas. El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, también se refirió a este tema. Para todos será imposible ya enfrentar el mes de enero. Para algunos ya no pudimos pagar las remuneraciones de noviembre, no tenemos recursos para pagar las obligaciones laborales del mes de diciembre y ya no hay ni siquiera para combustible. Entonces, con esa limitación de recursos no se puede atender los cientos de frentes que estábamos atendiendo. Por su parte, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, informó que a su municipio se le adeuda más de 8 millones de dólares. Perdón, sabemos que no es un problema del actual gobierno. Esto viene arrastrado ya desde el ministro anterior, que yo en el caso particular de Durán, en reiteradas ocasiones ingresé oficios para que nos atiendan, para que nos lleguen las asignaciones y nunca nos contestaban, ¿no? Lo que se le pidió al presidente es una presencia permanente de la fuerza pública y para nosotros también poder articular y recuperar el espacio público que es nuestra competencia directa como tal, ¿no? Frente a todo esto, el ministro de Finanzas aseguró que se les va a empezar a desembolsar 20 millones diarios. Municipios y los gobiernos locales con más necesidades y los temas más atrasados. En términos de los gobiernos más pequeños, siempre con modelo de equidad territorial. Y desde la comisión aseguraron que se mantendrán vigilantes a que se cumpla lo prometido. El Ministerio de Finanzas nos tiene que entregar un plan de trabajo para la otorgación de estas asignaciones en orden de prelación, de importancia y sobre todo en relación a los procesos de inseguridad que se están manejando dentro de cada gobierno autónomo descentralizado, pero además un plan de trabajo que establezca como política de Estado cómo ahora no se van a atrasar en la asignación de los recursos. Simultáneo a todo esto, se espera que para este 19 de diciembre se lleve a cabo una reunión con el primer mandatario. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Bueno, y solamente para recordar el boletín que leímos al principio, que el ministro dice que se están gestionando varios mecanismos para cumplir en esta semana con el pago del 13º sueldo y para pagar estos 20 millones de dólares diarios a los GATS. O sea, ya cuando uno lee bien, dice, estamos gestionando, estamos viendo de dónde sacar la plata para poder cancelar esto, porque recordemos, el gobierno autónomo descentralizado es el nivel de gobierno más cercano a la gente. Sí, se habla del presidente, de los ministros, de los asambleístas, pero el prefecto, la prefecta, el alcalde o la alcaldesa, el concejal o concejala, los presidentas o presidentes de los gobiernos parroquiales son el nivel más cercano de gobierno que tienen los ciudadanos. Y se imaginan para un cantón pequeño, en donde sus empleados municipales
no estén recibiendo sus salarios. En algunos casos ya van para el cuarto, quinto mes. ¿Sí? Lo había informado aquí el alcalde de Quevedo, el alcalde de Esmeraldas, también lo había informado. Que inclusive desde septiembre no habían podido cancelar los sueldos y que ni qué soñar pagar el 13º sueldo. Entonces es justo que se vaya cumpliendo lo necesario con los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan cancelar sus salarios y al menos que puedan pasar un fin de año, ¿no? Por lo menos algo tranquilo, con un plato de comida en la casa para poderse reunir. Omar, y además lo de los salarios para los servidores públicos es importantísimo, porque empezando por ahí, si le pagas el sueldo a tus servidores, vas a tratar de en alguna manera reducir las opciones de corrupción, porque si no tienes que comer, evidentemente vas a empezar a buscártelas por algún lado. Eso como un punto, pero segundo también, sobre todo en los cantones pequeños, recordemos que muchos gobiernos autónomos descentralizados hacen trabajo y obra social. O sea, sus proyectos y sus puntales son enfocados a la labor social, pese a que no es su primera correspondencia, pero lo hacen y la gente se beneficia de eso y los más pobres se benefician de eso. Entonces es fundamental que se les asigne el dinero que le corresponde a los cantones y a las prefecturas, a las alcaldías y las prefecturas, porque de esa manera van a poder seguir trabajando y hacer lo que dijo el gobierno de Noboa que iba a hacer, que era mancomunadamente poder llegar a cada uno de los territorios. Me pasa el dato a alguien, me voy a reservar la fuente, pero es alguien muy importante, que me informa lo siguiente. Les pagaron anoche, septiembre, algunos GATS, pero ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Que el Banco del Estado por la misma les ha recortado lo de los créditos. O sea, fue un bicicleteo de la plata. El Estado central le paga o le da parte del dinero para cubrir lo de septiembre, pero viene el banco del Estado y quedó en nada. Quedó en nada. Eso también hay que ver coordinación, pues. Eso ya tiene que ver coordinación del Ejecutivo con las instituciones financieras del Estado. Deben entender que yo siento que la gente no está entendiendo la magnitud de lo que sería la crisis en los gobiernos autónomos descentralizados si esto continúa de esta manera. Ya el otro día Durán tuvo un problema de recolección de basura. ¿Se recuerda? Que tuvo que salir el alcalde con unos términos bastante particulares a intentar defender a la ciudad. ¿Qué pasaría que se suspende la recolección de basura? Si bien es cierto, parece que se ha debilitado la idea o lo que se estaba formando del fenómeno del Niño, pero igual en el Ecuador de hoy, un invierno fuerte nos coge y nos hace pedazos. O sea, Omar, no necesita fenómeno del Niño para vivir la desgracia de los territorios, sobre todo más vulnerables. Eso siempre ha sido así. En las grandes ciudades, inclusive en las grandes ciudades. En Guayaquil, en Quito, en Cuenca hay zonas de riesgo, porque han crecido de manera desordenada, regular, históricamente. Pero lo cierto es que, insisto, y le agradezco a la fuente que me acaba de escribir, ayer le han cancelado algunas GATS lo de septiembre, pero por las mismas, el Banco del Estado les ha debitado parte por los créditos pendientes que tienen los GATS. Así va a ser muy complicado. Así realmente va a ser muy, muy complicado. La 27, el presidente Daniel Noboa estuvo presente en la ceremonia militar en la que Jaime Vela fue ascendido a jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Antes que todos los presentes, en lo alto, sola pero imponente, flameaba gigante la bandera del Ecuador. La misma cobijó el cambio de mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandantes generales de las fuerzas militares del país. En esa línea protocolar fue ascendido el contraalmirante Jaime Vela. Aquella isla de paz que mantuvimos durante muchos años ya no lo es. Existen indudablemente fracciones de nuestro territorio que se han convertido en focos de violencia que se irradia hacia el resto del país. Que esos pocos no nos quiten la paz a todos.
Fueron esas las palabras del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien puntualizó en su discurso el combate que se debe dar a quienes quiten la paz a los ciudadanos de la nación. Citando una frase, reiteró: para hacer la paz hay que hacer la guerra. Pues entonces, utilicemos toda nuestra fuerza para imponer la voluntad del pueblo por sobre todo adversario que quiera arrebatarnos la paz. Juntos, con recia contextura nacional, lo vamos a conseguir. En el mismo sentido, el primer mandatario Daniel Noboa centró su discurso en el combate a la delincuencia y crimen organizado. Para tal fin, dijo, está el nuevo mando militar. Mi gobierno no va a ceder ante ninguna amenaza, ni vamos a pactar con delincuentes. Debemos desmantelar sus estructuras y para ello hemos puesto en marcha un plan de seguridad que contempla capacitación, equipamiento, inteligencia y cooperación internacional. Y lo que es más importante para nosotros, cooperación comprometida entre el ejército y la policía. Además de Jaime Vela como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, asumieron el general de brigada Fernando Adati como comandante general de la Fuerza Terrestre, el vicealmirante Miguel Córdoba como comandante general de la Fuerza Naval y el brigadier general Celiano Ceballos como comandante general de la Fuerza Aérea. En la ceremonia también estuvieron presentes los titulares de los principales poderes del Estado. Informó Javier Rosero. Ojo, dice Jorge Tuárez, nos escribe aquí en YouTube, que ya en Manta ya hay problemas de recolección de basura. Ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso. Sí, Comandante Pilco dice, ya en Manta no recogieron la basura ayer. Ojo con eso. Enrique Tusa nos hace un aporte 4.99 libras esterlinas. Muchas gracias, Enrique, gracias. Bueno, la CONAIE se pronunció sobre la ley de incentivos económicos, la que hoy se debate en el Pleno de la Asamblea, e indica lo siguiente. Vamos a leer el comunicado de la CONAIE. Dice: la CONAIE rechaza la propuesta de ley de incentivos económicos que se encuentra en debate en la Asamblea Nacional. Esta ley busca promover la liberalización económica y desregular a través de la creación de un régimen de zonas francas, lo que representa una amenaza directa a los derechos de la población y para la estabilidad de nuestra economía, lo que significa brindar continuidad a los planes de Lazo y del FMI. Recordemos que el FMI ha sido un actor clave en la implementación de políticas neoliberales en el país, que promovió las políticas de austeridad y recorte del gasto público que han afectado a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la sociedad. El ajuste estructural ya ha generado un aumento en la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Seguir esta línea nos llevaría a una situación peor. Hablan sobre la ley de régimen de zona franca que permitiría la exención de impuestos y desregular la parte laboral, fiscal y ambiental, la eliminación del impuesto a la renta y devolución del impuesto del valor agregado para varias actividades económicas relacionadas con los grupos económicos y la remisión de deudas tributarias, lo que representaría una pérdida para el gobierno. Eso dice la CONAIE, lo cual entenderíamos que se extiende a las 5 asambleístas de Pachacutic. A las 5 asambleístas de Pachacutic. A ver, ya Construye salió la semana pasada a decir que no iban a dar los votos y se mantenía la remisión tributaria. Habrá que ver. Habrá que ver también cómo es la forma de votación del proyecto de ley, si es por capítulos, si es por artículos, porque puede ser por capítulos, o quizás viene una moción y vámonos todos con todos los artículos encima, pero puede ser que ciertos puntos sensibles de la ley se los vote por capítulos y quién sabe si hay los 70 votos. Aunque, y esto es una buena noticia para el gobierno, la RC dice que va a votar a favor del proyecto económico, porque lo informó el asambleísta Leonardo Berresueta, quien señaló que la bancada de la Revolución Ciudadana apoyará la aprobación del proyecto de ley económica urgente de la eficiencia económica y generación de empleo, como se la ha llamado, una vez que han acogido las observaciones formuladas por este bloque. Era lo que conversábamos ayer, ¿no? La mayoría de observaciones presentadas por la Revolución Ciudadana fueron acogidas, entonces no deberían, o sea, no se debería, se entendería que lo apoyarían. Escuché ayer a Yairen Noriega, asambleísta, hablar sobre el tema de la condonación de deudas para los estudiantes,
que habían accedido a créditos estudiantiles. Y decía que la propuesta de ellos, de la RC, había sido que sea el 50%. Sí. No, que la condición que se había puesto dentro de la comisión era que para poder acceder a esta condonación debías, de intereses, debías ir y abonar el 50% de tu deuda. Y tenías remisión de y ahí tenías, exacto, la remisión, pero esa era la propuesta, y en la mesa ya de debate se había quedado en que, la mesa de debate había dicho que tenías que tener el 50%, y ella lo que plantea es que sea solo el 10%, porque dice, si eres joven y no tienes dinero para pagar la deuda, evidentemente es probable que no vayas a tener tampoco el 50% para cancelar y poder acceder a esa remisión de intereses. Ok, bueno, pero bueno, ya eso lo vamos a conversar con Juan Pablo Jaramillo en breve, con quien vamos a tener nuestra primera entrevista. Pero vamos a ver esta noticia sobre el proyecto de ley económica urgente que, según el Ejecutivo, va a fomentar el empleo en el país. Jóvenes de entre los 18 y los 29 años son el mayor número de personas de la población económicamente activa con intención de ingresar al campo productivo mediante un pleno empleo. Así lo aseguró el Gobierno Nacional tras un análisis, y para fomentarlo, el proyecto de ley económica urgente que tramita la Asamblea propone deducciones tributarias o incentivos tributarios. ¿Para qué? Para que el sector productivo encuentre también alivio y compensaciones en esta entrega de incentivos tributarios, rebajas impositivas, ¿a cambio de qué? A cambio de más incremento de la masa laboral. La legisladora proponente Valentina Centeno ya había alertado la situación respecto al empleo joven. 7 de cada 10 jóvenes no tiene una situación laboral estable. Este es un indicador que queremos nosotros atacar. Cerca de 1 millón de jóvenes, algunos en situación de desempleo, algunos en situación de subempleo, que son la fuerza productiva del país, que son que son el 60% de la población en el Ecuador, puedan tener una oportunidad. Con esta medida, en 90 días ya se podría incrementar la masa laboral del país, tomando en cuenta que tan solo en el sector público laboran 650,000 personas. Lo que hace falta, dicen, es incorporar a más jóvenes. Y es muy probable, en la mayoría de los casos, que los jóvenes van a utilizar el dinero de sus remuneraciones y de sus salarios también en continuar con sus estudios. Y para ello, como medida complementaria, el Ministerio del Trabajo emitiría resoluciones para crear modalidades laborales que permitan alternar estudios y trabajo. Porque también el sector empleador tiene que abrir varias brechas para poder ingresar en el mercado laboral a los jóvenes del Ecuador. Para el presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil, Larry Yumibanda, el espíritu de la ley es correcto. Ayudar a los jóvenes para que puedan conseguir su primer empleo va a ser positivo. Yo creo que por ahí debería la Asamblea de alguna otra forma entrar. Si quieren reformar, lo pueden hacer. El proyecto de ley también propone otros mecanismos que generarán plazas de trabajo como las zonas francas. Para ellas, la ministra Núñez señaló que se verificará que no exista la precarización laboral. Este martes, con 70 votos a favor, la Asamblea podría aprobar la ley presentada por el Ejecutivo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, y ayer en unas declaraciones de... ¿Qué? No, disculpa que estaba leyendo algo por aquí. A ver, ayer en unas declaraciones de Ivonne Núñez, también en Ecoavisa, hablaba sobre el tema del contrato por horas. Porque según la ministra, esa es una nueva corriente a nivel mundial, porque los jóvenes están sin empleo y que eso sería un fomento. Pero bueno, si el gobierno quiere instaurar eso, tiene que haber una reforma a la Constitución. ¿Ya? Entonces, que no sorprenda que el tema de la contratación o modalidades de contratación laboral sean uno de los temas que se aborden en la consulta popular. Recordemos que hablaban de 12, 14 preguntas, ¿no? Es bastante. Entonces, no sorprendan, no debería sorprender que el tema de la contratación laboral o las modalidades de contratación laboral sea uno de los temas, una de las preguntas que se aborden en la consulta popular, que el gobierno espera que los ecuatorianos vayamos nuevamente a las urnas entre marzo o abril del próximo año.
porque todavía tienen que remitir el decreto ejecutivo, enviar las preguntas a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que revisarlas, ver la formulación de las preguntas, si no inducen a la respuesta, después devuelve y ahí tiene que llegar al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral tiene que abrir campaña, tiene que dar recursos para los del sí, para los del no. Entonces, en el mejor de los casos, y lo que aspira el gobierno, es que sea entre marzo o abril del próximo año. Y ahí lo que pasa, Omar, de ir a consultas populares en un escenario tan incierto como este, es que hasta abril puede pasar un montón de cosas y la popularidad del gobierno y esa consistencia con la que empezó se puede ir diluyendo y va a depender mucho de las acciones que tome. Y cuando tú vas a votar a las urnas, que es un poco lo que pasó con Guillermo Lasso, vas a votar no necesariamente pensando en lo que te preguntan, sino también o apoyando o rechazando al gobierno que te la está poniendo. Entonces ahí va a ser complejo. Ojalá y no suceda lo que sucedió en la consulta pasada, que yo creo que si no se hubiera metido el gobierno le hubiera ido mejor. No, es que ahí el responsable fue Lasso. La gente le dijo 8 veces no a Lasso. No a él. Por eso te estoy diciendo. Ahora, y con esto cerramos. Lo que sí podría ocurrir es que si se dan a abrir esta consulta popular, podría sumarse una papeleta más. Recordemos que en el Pleno de la Asamblea Nacional está todavía ahí, no sé en qué momento la van a revivir, el tema de la reforma parcial a la Constitución que envió Lasso, que era para el tema de las Fuerzas Armadas. Y cuando hay una reforma parcial, la Asamblea Nacional la aprueba, creo que va a haber los votos para aprobar, los 92 votos creo que los va a haber. Y eso se eleva a consulta, a referéndum al pueblo. Así que podrían empatar esa pregunta a la reforma parcial, que sería una pregunta sobre la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna, sumado a las 12 o 14 preguntas que plantea el gobierno de Daniel Noboa. Pero bueno, todo eso en veremos. 7 de la mañana con 4 minutos, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y luego retornamos con Juan Pablo Jaramillo. ¿Qué hay en la reforma tributaria? ¿Qué hay de positivo? ¿Qué se podría mejorar en el segundo debate? Todo eso lo conversaremos con Juan Pablo Jaramillo. A las enfermedades hay que combatirlas, pero es mejor cuando las puedes evitar. Fortalece tu sistema inmunológico con Triple C Advance, un suplemento efervescente con sabor a naranja, que actúa como un poderoso antioxidante que contiene una fórmula avanzada con 1000 miligramos de vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D3, magnesio y zinc. Un sobre diario disuelto en un vaso de agua es suficiente para cuidar tu salud. Siéntete protegido y libre de enfermedades con Triple C Advance. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Pienso que es una ley muy necesaria en la actualidad del país. Cuando voté por Daniel, voté por el empleo. Ahora que envió la ley del empleo a la Asamblea, sé que tengo más posibilidades y que por fin voy a poder trabajar. A probar, la vida es muy sabrosa. Con arepas te quiero mimar, tortillitas que son más crujientes, se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas, más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia, la vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños, ubicados en las calles Manabí desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre de 9 a 17 horas. Juntos hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil vuelve a los guayaquileños.
Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. No botemos desechos a la calle. Si no tenemos un tacho cerca, hagan como mi hijo Luciano, que guarda los desechos hasta que tenga un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Con Interagua, lo bueno fluye. Calma naturalmente los dolores musculares con la nueva crema Cannabis de Nature's Garden, porque alivia el dolor al instante, es ideal para masajes, actúa como un antiestrés. Pídelo como de la tapita verde en las principales cadenas y de farmacias y supermercados a nivel nacional. Si es de Nature's Garden, te hace bien. Oye, quiero enviarle un abrazo enorme a Alex Zambrano, que nos ha hecho un aporte de 5 euros y nos manda un mensaje. Un gran saludo, Noris y Omar, Jimmy, el gran ausente. Un granito de arena ayuda a que siempre estén vigentes. Gracias, Alex, por tu aporte. Y creo que por acá también tenemos otro aporte, o soy yo emocionada que veo doble. No hay más aportes. Y tengo que contarles que el municipio de Guayaquil y EMAPAC llevan adelante el plan Choque, que consiste en 16 obras prioritarias en sectores vulnerables de la ciudad, con el objetivo de mitigar los efectos de la lluvia durante el invierno y el fenómeno del Niño. Porque, señores, Guayaquil está unido ante el Niño. La ley económica urgente que se debate en la Asamblea Nacional es una herramienta que permitirá generar empleo y atender uno de los principales anhelos de los ecuatorianos. El enfoque principal de esta ley es la generación de empleo por encima de los otros atributos que tiene para ayudar a la economía ecuatoriana a enfrentar los problemas que atraviesa. 7 de la mañana con 9 minutos. Y justamente sobre el tema del proyecto de ley económica urgente, la ley de eficiencia económica, como también se la conoce. El gobierno le ha puesto, la ha bautizado como la ley del empleo. Pero bueno, lo cierto es que es una ley económica urgente que hoy se debate en el Pleno de la Asamblea, el segundo debate. ¿Quién quita que hoy mismo se vote? Aunque puede haber alguna recomendación, creo que hay un retorno, Josué, creo que hay un retorno que está teniendo un inconveniente. Pero bueno. Para eso tenemos aquí a Juan Pablo Jaramillo, asesor y consultor económico. Juan Pablo, buenos días. Omar Jaén te saluda. Estoy con Noris Arroyave. Gracias por tu tiempo. Juan Pablo, a ver, rapidito. ¿Tú crees que hoy se vota? Bueno, ¿cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Noris? Qué gusto saludarles primero. Y bueno, veremos si es que hoy se vota. Entiendo que es una premura del gobierno aprobar la ley lo antes posible. Y el debate, digamos, del segundo empieza hoy. Veamos si es que hoy se vota. Había bastante un consenso, al menos a nivel de comisión. En el primero y en el segundo debate, la ley salió con unanimidad. Y eso es porque la ley ha cambiado en el transcurso de estos días, desde que llegó hasta que salió al segundo debate. Se han incorporado algunos cambios y eso habla bastante bien de un parlamento que es un parlamento que ahora dialoga y que llega a acuerdos. Perfecto. Ahora, ¿cuáles fueron los grandes cambios? A ver, el primer tema, y yo creo que el centro de todo el debate y de la polémica es el tema de la remisión, ¿ok? Que no es lo mismo remisión que amnistía. Amnistía es casi totalidad y acá es la remisión, eran de los intereses, ¿no es verdad? A ver, ¿cuál era la propuesta original y en qué quedó el tema de la remisión tributaria? Bueno, digamos, no es la primera vez que en el Ecuador se hace una remisión. De hecho, eso es un problema que nos hemos acostumbrado a tener remisión tras remisión tras remisión. Y esto en el mediano plazo es negativo para el país. ¿Por qué? Porque sinceramente estamos premiando al mal contribuyente, aquel que no paga sus obligaciones a tiempo, y estamos castigando en cambio al buen contribuyente, al que sí lo hace de manera cumplida. Entonces, conceptualmente, digamos, este es como el tema más álgido que tiene la reforma tributaria, que en realidad no es una reforma tributaria porque no aumenta la presión fiscal en el Ecuador, y eso también es otro problema, ¿no? El problema fiscal no está siendo solucionado con este tipo de ley porque los ingresos que se tendrían por este proyecto de ley son ingresos transitorios que los veríamos en el año 2024, pero que en el año 2025 ya no existen, por lo cual el gran problema fiscal que tenemos no se estaría solucionando. El día de ayer escuchábamos al ministro de Economía
decir que los atrasos van a llegar a fin de año alrededor de los 5.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿esta ley soluciona ese problema, sí o no? Y la respuesta lamentablemente es no, porque los ingresos que genera esta ley son ingresos transitorios que, como bien lo has dicho, vienen de una remisión. Esto implica entonces que no se van a cobrar los intereses y las multas de las deudas tributarias para tratar de cobrar el capital de esas deudas. Pero hay especificaciones, porque lo primero que la gente decía, a ver, el mayor grupo económico del país que tiene deudas con el SRI se llama la Bananera Novoa. Estaba en 80 y pico, otros decían que estaban en 90 millones, otros que eran más de 100 millones. Pues, lo cierto es que la deuda está ahí. Y decía, planteas una ley, que hay una remisión para que las empresas de tu familia se vean beneficiadas y paguen, no sé, un 40, 45% menos de lo que adeudan. Sí, y eso, digamos, era como el gran conflicto que tenía esta ley, ¿no? Había un conflicto de intereses en la misma o no, y por eso, digamos, es que dentro de la comisión lo que se discutió y lo que se incluyó es que exista esta normativa que impide que tanto el presidente como los asambleístas provinciales y nacionales y sus familiares, hasta en un 4º grado de consanguinidad, puedan acceder a la remisión tributaria, con lo cual se estaría eliminando ese conflicto de intereses que existe por parte de la remisión. Esto no quita que en el Pleno, de hecho, pueda darse que la votación se dé por capítulos, se dé, digamos, por artículos, y el tema de la remisión sea tratado aparte, ¿no? Porque, digamos, es un mecanismo que ciertamente es cuestionable por lo que yo te decía en un principio. Estamos premiando al mal contribuyente en detrimento del buen contribuyente que sí pagó sus obligaciones a tiempo. Ahora, pero Juan Pablo, yo leyendo y escuchando bien lo que estás diciendo, digamos que el artículo que tiene que ver con la remisión se lo vota por separado. Ya escuchamos a Construye, que dijo que no iba a apoyar eso. Ayer Lucio Gutiérrez dijo lo mismo. Pachacutic, la CONAIE, acabamos de leer un artículo que decía que no están a favor de eso. Yo supongo que a pesar de haber votado por unanimidad el segundo informe, habrá gente dentro de la RC que está en contra de eso. Entonces, si se deja por fuera el tema de la remisión, queda famélica pues este proyecto de ley, ¿no? Queda desnutrido. Bueno, partamos de lo que yo te dije. Este proyecto de ley no va a solucionar la parte fiscal. De hecho, antes de que se presente este proyecto de ley, más bien había el rumor de que había un articulado que se difundió entre algunos analistas económicos, que por ejemplo sí tenía un impuesto para los patrimonios en la banca. Cuando ya llegó el proyecto de ley a la Asamblea, ya no existía en el proyecto de ley, y más bien entiendo que algunos asambleístas irían por decir, bueno, nos presentaron esto, que no sabemos hasta ciencia cierta de dónde salió, pero ese sí era un mecanismo para recaudar más, y por ende, digamos, a mí no me sorprendería que existan, digamos, hoy peticiones para que se cobre un impuesto a la banca sobre su patrimonio. Caramba. Entonces, todavía habrá que ver la decisión del Pleno, ¿no? De cómo se vota, si por capítulos, si por artículos, ¿no? Sí, eso sin duda, digamos, es algo que va a ser un elemento de fricción dentro del Pleno. La ley, como te digo, ha cambiado. La ley tiene varios capítulos. Podríamos decir que un capítulo son las reformas tributarias a distintos cuerpos legales. Ahí lo que tenemos, por ejemplo, son mecanismos para que la liquidez del Estado, la recaudación del Estado sea más lineal en el tiempo. Y esto sin duda es un beneficio para el fisco, pero no soluciona de fondo el problema fiscal, porque como te decía, no es que se van a cobrar más impuestos. Lo único que se está diciendo aquí es, los impuestos que ya cobramos, no los cobremos solo en determinados meses, sino cobrémoslos linealmente a lo largo del año. Eso es, digamos, en la parte fiscal, y por lo cual podría dar un poco más de liquidez inmediata al gobierno, pero no soluciona de fondo el problema fiscal, que el problema fiscal es que los ingresos son menores que los gastos que tiene el gobierno. Y para eso, digamos, caben dos soluciones. Uno, aumentar impuestos, que es algo que no está haciendo esta ley. O dos, bajar el gasto público, y sabemos que el gasto público ya no puede bajar más porque el 85%, por ejemplo, de la masa salarial se concentra en educación, en salud,
en seguridad, en justicia, ¿no? Entonces, el escenario, digamos, es complejo en materia fiscal y este proyecto de ley no está solucionando ese problema. Ahora, Juan Pablo, antes de darle paso a Noris, también había, y este sí era un poco complicado para la mayoría de los que no somos especialistas en estos temas macro, era el tema de las reservas. Por ahí vi unos cuantos analistas económicos que decían que se va a coger la plata del Banco Central, que nuevamente nos vamos a las reservas, que se va a caer la dolarización. ¿Qué es lo que se está proponiendo y quedó en el informe para el segundo debate de ese tema? A ver, lo que contiene el proyecto de ley es un mecanismo de refinanciación de la deuda interna. Es decir, el gobierno central le adeuda unos valores al Banco Central que tenían una tabla de amortización en el tiempo, que los periodos eran cortos, y lo que se está proponiendo es alargar esos periodos en el tiempo para que el flujo de caja sea más lineal. Esto no implica tomarse las reservas. La verdad, hay mucha charlatanería por parte de algunos analistas económicos que no entienden ni siquiera cómo funciona el tema de las reservas. Las reservas solo aumentan o disminuyen cuando hay una transacción con el exterior. Y en este caso estamos hablando de una deuda interna del gobierno central con el Banco Central. Nada va a pasar en lo absoluto con las reservas. Esto es gente que habla por hablar. Juan Pablo, buenos días. Te saluda. Juan Pablo, leía que el presidente Noboa había anunciado un recorte de 1.000 millones en gastos del Estado para el 2024 y que este recorte se iba a enfocar principalmente en empresas públicas. Primero, ¿realmente es posible hacer eso? ¿De qué empresas se podría sacar ese dinero y cuánto aporta eso? Porque lo que siento es que se está sacando como de pucho, pero eso de ahí no funciona un mes, funciona para los décimos, pero de ahí, ¿qué cosa estructural fundamental hay que hacer si no quiere subir impuestos? Sí, es complejo, digamos, las empresas públicas han sido mal manejadas en los últimos 3-4 años. Antes, recordemos, de esas empresas públicas solían tener utilidades, hoy muchas de esas tienen pérdidas, y digamos que una reingeniería de las empresas públicas no es algo que se hace tampoco de la noche a la mañana. Entonces, me parece que se está generando una expectativa que en realidad no se va a cumplir, ¿no? Me parece que esa no es la solución al caso, como yo lo he dicho desde un principio. Esta ley, si bien podría ser una ley potable, que tiene elementos positivos, por ejemplo, tiene un marco jurídico para las APPs mucho más sólido al que tenemos actualmente, tienen unas zonas francas que hoy en día ya estarían bien limitadas porque sería un régimen para exportar exclusivamente, sin precarizar, por ejemplo, el empleo. No soluciona el problema fiscal. Como lo he dicho, esta ley no soluciona el problema fiscal y eso implica que al cabo de unos meses tendremos que estar discutiendo, ahora sí, un proyecto tributario que nos oriente hacia tener una sostenibilidad fiscal. Eso hacia allá iba mi otra pregunta, Juan Pablo. Si esta reforma no realmente trata los problemas de fondo, ¿en cuánto tiempo, según tu análisis, prevés que vamos a estar entrando en un debate ya un poco más fuerte en donde se hablen de cambios tributarios, tal vez que ya nos toque más a algunos que a otros, ¿no? Y ¿tú crees que es posible aumentar el IVA? Y ese sería tal vez un camino. Yo creo que en 6-7 meses estaremos hablando nuevamente de una nueva reforma tributaria que en este caso sí soluciona el problema fiscal, un problema fiscal de fondo que implica tener más ingresos permanentes de los que hoy en día se tienen y más ingresos permanentes de los gastos permanentes, ¿no? ¿Por qué, digamos, esta reforma en particular no soluciona el problema? Porque son ingresos para hoy, es decir, para el 2024, pero para el 2025 esos ingresos ya no van a existir. Entonces es pan para hoy y, digamos, hambre para mañana. Y en ese sentido es que sí se debería estar discutiendo
soluciones más integrales, no sé, volver a tener, por ejemplo, un ISD del 5%, subir unos cuantos puntos del IVA. Momento dado ya se lo hizo. Momento dado, por ejemplo, Lenín Moreno tenía unas finanzas públicas mucho más saludables porque en su momento él tenía un ISD del 5%, porque en su momento él tenía un anticipo al impuesto de la renta, porque en su momento tenía un IVA del 14% y porque en su momento también tenía aranceles más altos. Y el aumento del IVA, claro, y el aumento del IVA, Juan Pablo, ¿tú consideras que podría ser una medida temporal hasta sostenerse? No, de hecho, si es que tendría que haber un aumento del IVA, debería ser un aumento permanente para realmente solucionar el problema fiscal. Justamente el problema del Ecuador es que estamos pensando en impuestos temporales, en impuestos por 1 año, por 2 años, que no solucionan el problema fiscal. Yo sé que esto tiene un costo político, que a los políticos no les gusta tomar este tipo de decisiones, pero ciertamente si queremos solucionar las finanzas públicas en el Ecuador, si queremos también acceder a endeudamiento de menor costo, tenemos que hacer que los ingresos permanentes, y esto implica impuestos, sean mayores que los gastos permanentes. Aquí no hay, digamos, otra solución. El problema es el cálculo político que se hace sobre esta dinámica que, digamos, nos cuesta al Ecuador muchísimo, porque año a año estamos haciendo reformas que no solucionan el problema porque no queremos enfrentar el costo político que esto deviene. Claro, Juan Pablo, pero en el escenario que nos encontramos, que es año preelectoral, 2024 es un año electoral, tomar ese tipo de medidas no son políticamente rentables para el gobierno de Noboa si pretende una reelección. Entonces, estas medidas parches, por llamarlo de alguna forma, que se están tomando, podrían estirarse y sostenernos hasta el 2025, cuando ingrese o el nuevo gobierno o se reelija Daniel Noboa, y ahí sí implementar estas medidas permanentes de las que tú hablas y que son necesarias. ¿Sería posible como alargar la letanía? Sí, pero eso implica vivir con un tanque de oxígeno. Ciertamente se podría terminar antes de que llegue a suceder eso, ¿no? Antes de, digamos, de que tengamos un presidente reelecto, lo que podría hacer es que se quede sin oxígeno en el medio del camino. Ahora, Juan Pablo, yo comparto con Dori. ¿Qué partido político va a dar los votos en la asamblea para subir el IVA? Mira, ojo, yo el fin de semana estuve conversando con un ecuatoriano que es residente en Milán. Y él me dice, brother, allá yo pago de 32 a 34% de IVA, dependiendo del producto, ¿no? ¿Verdad? Dice, acá es una maravilla el tema impositivo. Sí, aquí nos han vendido la historia de la presión tributaria, que aquí que tenemos elevadísimos los impuestos, pero si nos medimos contra otros países, inclusive en la región, estamos por los últimos niveles. Pero políticamente hablando, yo creo que más van a ir por el lado de los subsidios a los combustibles, ¿no? Sí, estamos hablando, Omar, de que es un tema político, no es un tema técnico. Es un tema político, es un tema de costo político, es un tema de que no quiero enfrentar la decisión porque va a tener una repercusión sobre mi popularidad. Entonces, el gobierno de turno que tome, digamos, esta medida sabe que momentáneamente va a tener una disminución en su popularidad, ¿no? Y claro, si es que la intención del gobierno es reelegirse, este tipo de soluciones se posponen en el tiempo y eso acarrea, digamos, un costo para la sociedad, ¿no? Y tú decías, sí, ¿no? Si nos comparamos con Italia, si nos comparamos con España, pero de hecho basta compararse con Perú, con Colombia, que tienen IVAs cercanos al 20%, ¿no? 18, 19%. Entonces, en el Ecuador es claro que el IVA, además que tiene una tarifa del IVA cero para casi toda la canasta básica, es bastante bajo. De hecho, en el Ecuador ya tuvimos un IVA del 14% y no por eso, digamos, la economía se vino al piso. De hecho, fue todo lo contrario. Nos permitió que esos años podamos manejar el problema fiscal de una mejor manera. Juan Pablo, ¿y tú crees que la focalización de subsidios, la eliminación de los subsidios, viéndolo de forma focalizada, realmente cuánto tiempo le llevaría al gobierno? Porque es un debate amplio y que se lo ha querido hacer muchísimas veces y también requiere de un nivel técnico muy minucioso. Bueno, nuevamente, digamos, no es una decisión técnica, es una decisión política. Es una decisión que acarrea un costo político.
tema de los subsidios. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, subsidiar la gasolina extra es regresivo. Es, digamos, un subsidio que no le hace, que no tiene un beneficio realmente para el país. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, existe un planteamiento político sobre una creencia que tienen los ecuatorianos, que es cuando quitas el subsidio a los combustibles, todo se va a encarecer. En realidad no es así, pero digamos que en la economía también las percepciones son muy, muy importantes y el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Pero no consideras que, por ejemplo, sería un golpe al bolsillo del ciudadano de a pie? Y que eso a la larga termina afectando, o en economía, ya en la cadena realmente no es así, es solo un tema de discurso. En la cadena realmente no es así, el ciudadano de a pie ni siquiera tiene vehículo particular, entonces si es que quitaríamos el subsidio a la gasolina, no es que estaríamos afectando a los ecuatorianos de menor ingreso, el ciudadano de a pie usa bus, usa metro, por ejemplo, en el caso de Quito, entonces no es cierto que se afecta enormemente, digamos, al bolsillo de los ecuatorianos al quitar el subsidio a los combustibles. De hecho, el subsidio de los combustibles está enfocado en los quintiles de ingreso más altos. Entonces es una decisión política y también, digamos, parte de un discurso político en el cual ciertos grupos sociales históricamente se han opuesto a quitar este subsidio y terminan paralizando el país. El gran costo de tomar este tipo de decisiones es que pase lo que ya le pasó a Lenín Moreno o lo que le pasó a Guillermo Lasso, que tengamos manifestaciones que duran 1 o 2 semanas, que se paraliza el país y que eso termina siendo muchísimo más costoso que el supuesto ahorro que tendríamos quitando estos combustibles, ¿no? Pero pasa por una condición política muy, muy particular del Ecuador. Usted ve también los otros países, Colombia, Perú, no tienen este tipo de subsidios. Y no es que, digamos, en Colombia y en Perú tienen inflaciones altísimas, no es así. Y los productores y agrícolas, o sea, ya pensándolo de manera, es verdad, ya tal vez la clase media tenemos, me incluyo, un vehículo y nos movilizamos y tendríamos que pagar más gasolina, pero por ejemplo, el agricultor que saca sus productos, las carreteras, ¿tú crees realmente que eso no se afectaría? Y te lo pregunto porque sí me causa como un poco de alerta lo que me dices. ¿Realmente en la cadena de producción eso no afecta? Existen otros mecanismos si es que queremos realmente, por ejemplo, beneficiar al pequeño, al microempresario, al pequeño agricultor. Existen mecanismos que son muchísimo más eficientes en la economía, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos hablar de algo que en un momento dado en la Comisión de Desarrollo Económico se estuvo discutiendo justamente en este proyecto de ley y que no hubo un consenso, ¿no? Parte del bloque de la Revolución Ciudadana pedía que en este proyecto de ley se incluya, por ejemplo, una condonación a deudas menores a $10,000 para el pequeño agricultor y una remisión sobre los intereses que están en mora para los créditos entre $10,000 y $20,000. Esto, por ejemplo, es una medida que beneficia al campo en muchísima mayor magnitud de lo que podría ser un subsidio a la gasolina que no tiene mayor impacto. El subsidio que sí tiene ciertamente un impacto sobre la producción es el subsidio al diésel, que ese, digamos, yo creo que es una discusión aparte, ¿no? Entonces, habría que diferenciar. Por ejemplo, lo que es transporte pesado, que hoy se mueve con diésel, podría seguir el subsidio, pero realmente lo que son combustibles, lo que es la gasolina extra, mantener ese subsidio no beneficia mucho al Ecuador. ¿Qué otro subsidio aparte del de la gasolina tú consideras que pudiera ser tocado? Yo creo que ese es el principal, ¿no? O sea, si me preguntas a mí, tendríamos que diferenciar entre seguir subsidiando la gasolina, que debería ser un subsidio que se elimine, el subsidio al diésel me parece que se puede mantener, y el subsidio al gas me parece también que se puede mantener. Más allá de eso, digamos, no existe mucho margen para eliminar gasto público. Por eso yo hablo de que la solución realmente sí pasa por tener más ingresos permanentes. Y lamentablemente el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo y que tal vez hoy se apruebe en la Asamblea Nacional no soluciona este problema de fondo, que es tener más ingresos permanentes que gastos permanentes. Perfecto. Juan Pablo Jaramillo, asesor y consultor económico. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Tengo un excelente día. Gracias, Omar. Cuídese. Bueno, gracias, Norris. Estamos todos los temas sobre la mesa, ¿no? Eso supongo que al igual que lo hemos desarrollado en estos momentos, a estar en el gabinete, diciendo ¿por dónde?
¿Por dónde pensando que quiero estar en la papeleta en el 2025? Sobre todo, Omar, es complejo por este escenario en particular, ¿no? Porque si tuvieras 4 años, los primeros meses das los golpes que tengas que dar y te sostienes y bueno, y tienes ahí otros años para demostrar que las decisiones que tomaste dieron sus frutos. Pero en este momento que es tan corto y que aparte yo con Juan Pablo ahí sí, muy respetuosamente, me queda la duda, no digo difiero porque no soy experta en el tema, pero, por ejemplo, al eliminar un subsidio como la gasolina, no sé si también por la dinámica social que tenemos automáticamente sube todo y la falta de control que existe. Esa es la típica. La falta de control que existe en este país no permite que haya como, vamos a eliminar el subsidio de la gasolina y eso no te va a evitar que suban. Que suban los alimentos, que suba el pasaje, porque obviamente todo sube al tener que inyectar más en la economía. Juan Pablo decía, mantengamos el subsidio del diésel. Entonces ya veo todo el mundo, bueno, carro a diésel. Sí, un poco por la dinámica social, por eso te decía, entiendo lo que entiendo el trasfondo y ya la parte técnica de la que habla Juan Pablo, que es el experto. Sin embargo, yo no sé si en ese momento que está tan golpeada la economía del país y el bolsillo de los ecuatorianos, eliminar un subsidio como el de la gasolina realmente no vaya a perjudicar. Pero, ¿cuáles son las salidas que hay? Es mucho más complicado. Bueno, 7 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos a nuestra última pausa comercial. Luego estaremos con el alcalde de Quito, el doctor Pavel Muñoz. ¿Qué pasa con el metro? Evaluación de las primeras semanas de trabajo del metro. Segunda fase, ¿se podrá hacer en su administración? Deudas con el Estado Central y otros temas. Ya regresamos. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Yo voté por Daniel Noboa porque necesito trabajar, no conozco mucho ni de leyes, pero sé que esta ley va a potenciar el trabajo para los jóvenes y por los jóvenes, por eso creo que esta ley es importante para el futuro. Y también les pido a los señores asambleístas que piensen en los jóvenes, que hagan verdaderamente su trabajo en este tema y que no lo dejen para pasar a segundas, terceras convocatorias. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con 2 cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de 1000 miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, 3 componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por 3. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud. Un producto de Nature's Garden. Siete de la mañana con 35 minutos. La ley económica urgente que se debate en la Asamblea Nacional es una herramienta que permitirá generar empleo y así atender uno de los principales anhelos de los ecuatorianos. La iniciativa que se tramita en la Asamblea facilita a las empresas la creación de trabajo a varios niveles a través de la rebaja de impuestos. Les voy a contar cuál es el secreto que tiene Omar Jaén para tener a su domador ahí Cuéntelo. al pie de cañón. Harina, maíz sabrosa, porque él cocina y le hace empanadas, hallacas, humitas, tortillas, pasteles y muchísimos platos más solo con harina, maíz sabrosa. Una sola harina sana, rendidora y económica. Hagan como Omar Jaén y cocinen con harina, maíz sabrosa. ¿Sientes que el estrés no te deja avanzar? No te preocupes, ya llegó la solución Magnesio Lift, citrato de magnesio de Nature's Garden, el suplemento natural y efectivo que ayuda a controlar los altos niveles de estrés y cansancio, fortalece los huesos y articulaciones, además de brindarte
bienestar general y mucha salud. Encuéntralo en las principales cadenas de farmacias y supermercados del país. 7 de la mañana con 36 minutos. Ya tenemos el contacto con el alcalde de la capital de la República, el doctor Pavel Muñoz. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Estoy en compañía de Noris Arroyave. Gracias por aceptarnos esta entrevista. Ha sido, yo entiendo. Le pido disculpas a su equipo de comunicación. No saben cómo, si supieran cómo he molestado. Pero bueno, doctor, ¿cómo ha estado? Supongo, ha tenido un mes bastante ajetreado, fiestas de Quito, inauguración del metro. Pero bueno, esa es la función del alcalde de la capital de nuestro país. ¿Cómo ha estado, doctor? Omar, Doris, buenos días. Solo confirmar si me escuchan primero. Sí. Perfecto, lo escuchamos. Gracias, Omar. Sí, yo también lamento, déjeme decirle que lamento no haber podido conversar antes, pero con esto que también hacemos un informe todos los días lunes, mi presencia en medios, digamos, ha estado dividida para 3, porque ya de alguna otra manera se genera un hecho noticioso ahí. Así que debo decir que he extrañado estar aquí con ustedes conversando también. Doctor, ya con cabeza fría, con menos palpitaciones, ¿qué evaluación hace de la inauguración del metro? Muy positiva, Omar, y aplicando lo que usted me dice, ¿no? Muy con cabeza fría, muy analizando, digamos, lo que supuso la operación, lo que ha supuesto para nosotros 7 meses de corregir los problemas o los errores con los que heredamos la administración en su conjunto y el metro en particular. A ver, si le digo vamos por el lado de lo mecánico, lo contractual, la tecnología. Estamos hablando del sistema más moderno de América Latina. Claro, Chile inauguró poquito después una segunda etapa de metro también, con lo cual ahí estamos tas con tas, donde ellos puede tener, digamos, algunas mejoras. Pero como sistema íntegro estamos hablando del sistema más moderno de América Latina. Segundo, en términos contractuales, les decía, corregimos todos los problemas que algunas zonas grises que a veces se generan, ¿cierto?, en los contratos, que hacen que se tenga que interpretar de quién es tal o cual responsabilidad. Dejamos pulidas de esas zonas grises. Le ahorramos a la ciudad prácticamente $10 millones, 9.8 millones para ser exactos, de una negociación que ya estaba hecha, de un contrato que ya estaba firmado, que yo lo heredé. Recuerden que yo 3 días antes de que llegue a la administración ya estaba parada por parte del operador, la operación del metro. Le junté a todas las partes, me dijeron que nunca se habían juntado con un alcalde, por lo tanto hice engranar, si usted quiere, las distintas piezas del metro y está en funcionamiento. Ya si usted quiere en términos de operación del metro, el fin de semana superamos los 2 millones de viajes. Esto significa que tenemos un promedio de 130,000 viajes diarios. Y es una buena noticia porque la estimación inicial hablaba de empezar con unos 80, continuar con 90, pasar a 120, 125. Ahora ya estamos manejando 130,000, que es un buen dato, es un buen paso porque debemos llegar prácticamente a 400,000 viajes diarios para que el sistema se vuelva sostenible financieramente también. Y le diría que eso por ese lado. Desde mi punto de vista, el impacto más importante es en el estado anímico de los quiteños, en el orgullo que tenemos, en el sentido de identidad y pertenencia de ser parte de esta ciudad, la más linda del mundo, solo decir yo. Y esto también tuvimos una subida importante de estado anímico, si usted quiere. La gente contenta, la gente visitando el metro, mucha gente adulta mayor, por ejemplo, viajando en el metro, viendo cómo es el sistema, conociéndolo. Y los retos, para terminar, es que hay que cuidar el metro. Ya nos hemos encontrado con algunas incivilidades, como llaman los técnicos en la materia, que esperamos que sean claramente desterradas. No cabe en el metro, por ejemplo, qué sé yo, estar rayando un tema, poniendo aquí estuvo Omar, ¿no es cierto?, con Noris, con un corazoncito. Así que nada de eso necesitamos. He dicho que el metro tiene que sacar lo mejor de nosotros, no lo peor. Oiga, doctor, como ciudadanos. Doctor, el paso a personas adultas mayores, a mujeres embarazadas, esos son retos de cultura metro. 2 preguntas. ¿En cuánto tiempo ustedes aspiran, con estos aumentos de los pasajes que le están sorprendiendo, indica usted, a llegar a esos 400,000 que vuelvan autosostenible el proyecto? 1. Y 2, y esto se lo pregunto de una manera bastante coloquial, ¿cómo superar la novelería? Porque, ojo, miren, acá en Guayaquil nosotros también tuvimos un medio de transporte que todo el mundo se quiso subir el primer mes y ahora van las casetas vacías.
nadie lo usa realmente como medio de transporte. Solamente los fines de semana se lo utiliza aquí la aerovía, lamentablemente, porque era una buena idea, pero pésima ejecución. ¿Cómo superar, en el buen sentido de la palabra, la novelería y que realmente el metro se convierta en ese ente que una a la ciudad como medio de transporte? Es una muy buena pregunta, Omar, porque los quiteños también somos noveleros, ¿no? Así nos tenemos al quiteña, somos buena papa, somos solidarios, pero también somos noveleros. Pero yo diría que de alguna otra manera en estos menos de un mes que viene funcionando el metro, están compensadas, si usted quiere, los dos comportamientos. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el fin de semana y estoy pensando entre semana. Estoy pensando que en el fin de semana sí hay esto de una visita, si usted quiere, que puede ser de una vez, de 2 veces, pero que ahí puede parar, ¿no es cierto? Más vinculada con la novelería. Pero en cambio, entre semana ya tenemos un comportamiento de quienes realmente lo necesitan y lo han visto como un medio de transporte eficiente. Claro, sería complicado si manejamos o vemos el escenario de la aerovía de Guayaquil, que no creo que es muy comparable. Primero por el precio, si no estoy mal, allá la tarifa es 70 centavos, aquí es 45 centavos, no sé si la habrán bajado. Y segundo, porque es un medio de transporte masivo que cubre rutas que son de uso cotidiano. Lo que tiene más bien en el metro, si usted quiere, es un ahorro de tiempo impresionante para determinados segmentos de población. Por ejemplo, una persona que iba de Quitumbe hacia Labrador y que se hacía 2 horas, hoy se hace 34 minutos. Con lo cual recuperó 1 hora y media para abrazar a los suyos, para estar con sus padres, con sus hijos, con las personas que quiere o haciendo la actividad que más le gusta. Entonces, eso es un cambio fundamental. Segundo, buscamos que haya una articulación, este también es un reto vinculado con la modernización del sistema en su conjunto, que es para mí el reto del 2024, donde haya alimentadores que estén alimentando con demanda al metro y donde haya también puntos de desfogue a los distintos barrios que puede conectar el metro. Es decir, no habría que verlo aisladamente, sino que habría que verlo como parte del sistema de movilidad. Con lo cual, creo que el comportamiento que va de la novelería, la necesidad, prácticamente lo tenemos en toda la semana. Fin de semana, más de novelería, entre semana, más la gente que lo está usando como una opción de transporte, unos, y como un cambio de vida a otros. A otros realmente les ha cambiado la vida por ese ahorro de tiempo que se tiene. Ahora, ¿y cuándo alcanzar esos 400,000, Omar? Paso a paso, ¿no? Vamos a tener que... yo he dicho que tenemos 4 años para modernizar el sistema de transporte en su conjunto, que es caótico. A ratos, yo no sé, pero estoy pensando en Guayaquil, igual que el de Guayaquil o peor que el de Guayaquil. Son sistemas caóticos, ¿no? Donde los transportistas privados que dan servicio público a ratos hacen lo que quieren, no se comprometen con el cumplimiento de estándares de calidad, no se han planteado un plan de inversiones para ir pasando paulatinamente a buses nuevos eléctricos. Entonces yo digo que vamos a modernizar el sistema en los 4 años, pero el 80% de esa modernización tiene que estar en el año 2024. Todos integrados con sistema de pago, todos, si usted quiere, conectándose, porque a eso hay que redefinir algunas rutas y frecuencias, y todos alimentándose mutuamente para que sea un buen negocio para todos. Así que yo creo que esto será de crecimientos periódicos, Omar, para que lleguemos a ese punto de sostenibilidad. Lo último, no habría tampoco que tenerle tanto miedo si no llega a ser 100% sostenible, porque no hay metro prácticamente en el mundo o no hay sistema de movilidad en ninguna ciudad que no reciba algún nivel de subvención, si usted quiere. Porque a ratos hay barrios muy alejados a los que directamente se piensa o se contrata en medios de transporte subvencionados, porque no todos tienen ese punto de equilibrio económico. Así que anhelo que lo hagamos, número 1. Número 2, tenemos otras fuentes de ingreso que ya no son tarifarias. La explotación comercial del metro, por ejemplo, ¿cierto? Que puede ser para publicidad o lo que fuera, o algunos otros temas. Pero tampoco habría que tener miedo de si el sistema en su conjunto llega a tener algún nivel de subvención. El reto es que sea el menor posible. Eso justamente le quería decir, ¿no? El tema de estar en los andenes, ¿no? ¿Verdad? De llegar al metro. Por ejemplo, saludo al equipo de comunicación y a sus asesores que planificaron este tema de las inauguraciones ciudadanas, ¿no? ¿Verdad? Después de haber tenido tantas inauguraciones con placas y con brindis y con champán, que haya sido la gente la que corte la cinta, fue una buena puesta en escena. Ahora, pero doctor, y yo creo que esta es la gran pregunta, porque cuando uno alcanza esto, siempre quiere más. Ahora usted ha puesto demasiado alta la vara. Bueno, los alcaldes que lo han precedido y usted han puesto la vara muy alta para la capital. Ahora el quiteño
no se va a conformar solamente con este metro. Tiene la ampliación del metro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ampliar el metro sin que pasen otra vez 6 alcaldes? 6 o 7 alcaldes. También una buena reflexión. Primero, respecto al tema de la inauguración. Mire, cuando esta también es una decisión política, no solamente es una puesta de escena comunicacional. Ventajosamente el equipo supo ponerlo de la mejor forma posible en escena, pero detrás hay una vocación política. Yo tomé la decisión de no ir a cortar una cinta ni dar un discurso inaugural. A las 5:50 de la mañana yo ya estaba en el puesto de mando operativo controlando que todo funcione bien. No controlando, si usted quiere, sino supervisando, ¿no? Porque tenía también muchísima angustia y estrés de por medio. Mire, Omar, lo que ha terminado pasando ha sido, lo pensé, lo planificamos, pero también hay una parte que que nos desbordó. Solíamos decir, todo en el metro está listo, solo falta la última variable, la variable gente. Y no sabíamos si íbamos a tener poca gente, mediana cantidad o mucha gente. Y bueno, lo que tuvimos es un mar de gente, porque además coincidió con las fiestas de Quito, donde por otro lado estuvimos haciendo 200 eventos y muchos califican como las mejores fiestas de Quito. Así que evidentemente nos pusimos a nosotros mismos la vara muy alta. Esto es bueno porque nos exige más, pero también es para nosotros un desafío, en tanto tenemos que mantenernos en esa vara que nosotros mismos pusimos. Así que eso por el un lado, ¿no? Hubo una coincidencia de factores en diciembre que fue muy importante, pero a donde quería llegar es que si nos faltaba poner la variable pasajero, pusimos la variable pasajero con días en los que llegamos hasta 230,000 pasajeros día. Estos sí, seguramente motivados por el deseo de conocer el metro, atravesados por un feriado y unas fiestas de Quito. Entonces, le pusimos al máximo estrés y el sistema respondió. Esto es una muy buena noticia también, porque si poníamos, 20,000 gentes, 30,000 gentes y funcionaba y había algún error o lo que fuera, si necesitábamos ponerlo al máximo estrés posible, ¿no? Cuando ustedes hacen las conexiones o lo que fuera, quieren que todo falle, por lo tanto meten muchas conexiones, llamadas y todo ese tipo de cosas para saber que el equipo de producción o los propios aparatos responden y el metro respondió. Y respecto a la ampliación, tampoco me angustia el tiempo, aunque evidentemente debería ser el menor posible. Los metros cuando se inauguran, dicen los especialistas, nunca mueren y siempre están pensando cómo ampliarse. El día 1 de diciembre pusimos operativo el metro y el 3 de diciembre estuve sentado con una firma que pudiera ser una de las que esté detrás de una posible ampliación del metro. El metro debería tener en este momento 2 ampliaciones o una ampliación dividida en 2 tramos, hasta la Ofelia en un primer momento y de la Ofelia Calderón en un segundo momento. ¿De qué depende eso? De mirar también los números. Yo ya he dispuesto que hagamos una modelización económica, si usted quiere, para analizar todos los ingresos que tenemos en transporte y todos los gastos que tenemos en transporte y definir cuál es el nivel de subsidio. Deberíamos poder financiar el metro y en este momento el gobierno nacional le adeuda, usted conoce esto, mucha plata a todos los municipios del país y a nosotros, de los que más nos adeuda 350 millones de dólares. Ayer estuve reunido con el ministro, ya estamos formalizando una forma de pago donde la disminución de deuda que pueda tener de las deudas que tiene el gobierno puede ser espacio presupuestario que se me abra para otra posibilidad de financiamiento. Con lo cual todo esto debe coincidir y se tiene que hacer bien. Así que yo espero que si tomaríamos hoy la decisión de ampliar el metro, debería terminarse en nuestra administración. Pero mi mamá suele decir, vísteme despacio que tengo prisa, por lo tanto habrá que tomarse el tiempo necesario para reflexionar bien. Mi voluntad es, vamos con la ampliación del metro, tenemos que hacerlo, porque además también ayuda a la sostenibilidad del sistema, porque estaríamos recogiendo más pasajeros. Ahora hay que ver también numéricamente si la ampliación con la cantidad de personas que puede juntarse, ¿no es cierto?, compensa la inversión. El gran desafío es llegar a Calderón, digo yo, ¿no? Porque Calderón tiene 500 millones de habitantes. Ahora, lastimosamente, el censo, que yo creo que fue un desastre, fue un fracaso, el censo no nos permite saber si Guayaquil tiene exactamente la población que ha dicho el censo, Quito claramente no tiene esa población y sus parroquias habrá que ver si es que qué población mismo tienen. Pero a Calderón es donde más población tenemos,
donde habría mayor capacidad de sostener el sistema y donde daríamos también una solución a gente que ese trayecto sí que lo está haciendo en 2 horas y media o un poco más. Imagínense lo que sería Itumbe, Calderón, conectados en un viaje de aproximadamente 43 minutos, sería fabuloso, ¿no? Alcalde, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Bueno, primero aprovechar y felicitarlo porque esas fiestas de Quito estuvieron como unas fiestas, de verdad, como le gusta a la gente. Segundo, alcalde, usted, una de las cosas que decía en una de sus entrevistas es el metro, si bien es cierto, es un aporte para el caos vehicular que hay en Quito, no es la solución. ¿Qué otras cosas, paralelamente al metro y su extensión y todo lo que ya nos comentó, se están pensando? Porque es uno de los problemas más álgidos que tiene la ciudad de Quito. Y Noris, le saludo y gracias por ese comentario. Efectivamente, tuvimos unas muy buenas fiestas donde se democratizaron recursos, se llegaron a muchos artistas, estuvimos prácticamente presentes en todos los territorios de la ciudad y tuvimos también ahí un gran saldo positivo. ¿Qué más? A ver, Noris, primero yo creo que habría que pensar en la pirámide de movilidad que manejamos nosotros. Primer elemento, la ciudad pensada para los peatones, no necesariamente para los vehículos. Ahora, también vamos a pensar en los vehículos, pero cuando digo para los peatones, estamos haciendo intervenciones viales que hoy incorporan el tema aceras, por ponerlo un ejemplo, ¿no? Que antes no se consideraban, o más bien dicho, la normativa quiteña dice que las aceras son responsabilidad del frentista, del dueño de la casa, que está sobre la cual está la vereda, ¿sí? Entonces, tenemos un problema porque un dueño sí la atiende, otro dueño no la atiende, uno lo hace con material, otro lo hace con otro material, entonces terminamos teniendo veredas que son un desastre. Por lo tanto, hay que darle soluciones a la gente, al peatón. Segundo, transporte público. Y en el transporte público le había hablado del sistema integrado de recaudo. Es muy importante, Noris, porque con esta tarjeta deberíamos poder ingresar no solamente al metro, al ecovía, al trolebús, sino también a los buses convencionales, a los famosos colectivos, al transporte público. Tercero, necesitamos redefinir rutas y frecuencias, y esto nos va a permitir, usted conoce Quito, y Quito da la sensación que solamente es un chorizo urbano que nos quita digamos, la tranquilidad por su tráfico, con lo cual estamos abasteciendo mejor la conectividad norte-sur, sur-norte. Ahora el reto es hacerlo oriente-occidente, y ahí viene la reprogramación de rutas y frecuencias. Y finalmente, Noris, para ya la gente que va en auto, hay un paquete de cosas. Primero, una lógica de alianza estratégica detrás de dos vías fundamentales. La vía Simón Bolívar, donde buscamos inversión privada para mejorar su calidad y su seguridad, y la vía al aeropuerto, donde buscamos lo mismo. Esto es mejorar también la conectividad de quienes van en auto particular, pero invertir mucho también en lo que yo llamo gestión inteligente del tránsito. Tener a todos los semáforos conectados a un sistema inteligente, que tengamos cámaras que hagan con inteligencia artificial una mejor redistribución, mejor programación de los tiempos en los semáforos, y fomentar el uso de medios alternativos también de transporte, Noris. Donde se pueda, es interesante manejar la alternativa de la bicicleta. Donde se pueda, es interesante alternar entre un scooter y que yo me pueda subir al metro. Claro. Así que, pero alcalde, yo creo que la ciudad va a volver a densificarse en algunas partes. Hay una pregunta, y enlazado al tema movilidad y seguridad. En Quito, el tema de la inseguridad también preocupa a los habitantes, y pensar en esta ciudad con otras posibilidades de movilización es muy bonito, nos encantaría mucho, pero el tema de la inseguridad es lo que nos golpea y nos pone a pensar. ¿Cómo está trabajando la alcaldía de Quito con el ministerio y el gobierno de seguridad para combatir la inseguridad que hay en las calles de la capital? Noris, claro, también en Quito es la primera preocupación, ¿no? Lo que no nos deja dormir es de inseguridad. Por lo tanto, para terminar la conexión con el sistema de transporte, estamos trabajando en los senderos seguros, una intervención urbana pensada mucho en iluminación que conecte la parada del metro, la parada de transporte público con zonas sensibles de los barrios. Entonces, esto también está en el paquete, si usted quiere. Ya con el gobierno nacional y con la policía particularmente, estamos haciendo muchas cosas. Primero, le hemos entregado algunos predios para que puedan ellos tener dónde estar. Y darle alguna actividad a un predio en una zona importante. Le voy a plantear el tema de San Diego. El municipio en su momento le dio una ubicación en San Diego para que pongan un pequeño cuartel de formación.
con lo cual la presencia de policía ha significado un elemento preventivo para no tener tanta seguridad en el barrio. Número 2, estamos apoyando con recursos para mejorar la capacidad logística de la Policía Nacional. Aquí le hemos dado desde motocicletas para patrullaje hasta camionetas para patrullaje. Y 3, lo que he trabajado mucho en estos meses ha sido en la rehabilitación de unidades de policía comunitaria. La reflexión de fondo, Noris, más allá de lo que hemos dado, es por qué los gobiernos anteriores, empezando con ese impresentable de Moreno, ¿por qué permitió que a las UPCs no vayan los policías y no vayan los delincuentes? ¿Por qué el gobierno de Lasso, desde su austeridad? Mire, le voy a dar un dato, Noris. Nosotros entregamos 88 motocicletas, apenas ingresé a la alcaldía, por $300,000. Nosotros lo hacemos con cariño y $300,000 lo podemos cubrir. Pero $300,000, Noris, ¿en serio no puedo poner el gobierno de Lasso para dar 88 motocicletas en la ciudad capital? Claro. ¿En serio no han podido invertir $1 millón, que es lo que estamos haciendo nosotros para recuperar 108 unidades de policía comunitaria? Entonces, lo que quiero decirles es que el tema de la seguridad, de la inseguridad en este caso, ha estado muy atravesado por las 3 pandemias que hemos vivido, ¿no? El COVID, la primera, Moreno la segunda y Lasso la tercera. Que falta de voluntad política. Claro, desde su enfoque de neoliberal, esta lógica de no invirtamos la famosa prudencia. Vayan a ver, ¿cómo dice el gobierno que le dejaron las arcas fiscales? No se suponía que estaban trabajando en disminuir el déficit. No se suponía que no estaban invirtiendo justamente para eliminar, digamos, esta diferencia entre los ingresos y los ingresos en materia fiscal. El gobierno actual ahora se queja de que recibió una situación, una caja fiscal en soletas. ¿Dónde estuvo todo eso que dijeron que no ahorraban? Que ahora que no hacían hospitales para no gastarse la plata, que no hacían escuelas grandes porque eran difíciles de administrar, que no le daban plata a la policía porque estaba en una dinámica de austeridad. Lo que terminaron es generando solamente, digamos, inseguridad, miedo y muerte en la ciudadanía, y la policía replegada porque no ha tenido el apoyo suficiente. Con lo cual yo le he dicho, por ejemplo, al presidente Noboa que ponga una importante cantidad de recursos para que la policía en todos los cantones, no solo en Quito, pueda tener lo que efectivamente necesita. Si no se cumple el estándar en Guayaquil, en Durán, en Quito, Santo Domingo, en Manta o en La Tacunga, tenemos un serio problema. Así que, siendo responsabilidad del gobierno nacional, nosotros al menos estamos apoyando con esto, ¿no? Alarmas comunitarias, cámaras de vigilancia, capacidad logística para la policía y recuperación de unidades de policía comunitaria. Perfecto. Doctor Pavel Muñoz, alcalde de Quito, muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Esperemos que... Un abrazo a ustedes. Esperemos que nos responda pronto. Espero que no sea para el segundo tramo del metro que nos volvamos a hablar, ¿ok? Cuídense. No. Les iba a decir lo mismo. Espero verles pronto y ojalá algún momento aquí les llevo a dar una vueltita en el metro y a conversar con el cariño de siempre. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Abrazo. Cuídese. 7 de la mañana con 59 minutos. Rapidito vamos a ver los resultados de la pregunta en tiempo real. ¿Está de acuerdo en que se vende el oro estatal para obtener recursos para gastos públicos? No, el 54%, sí el 35%, no lo sé el 9%, 925 votos en YouTube. La misma pregunta en Facebook. Alcanzó los siguientes resultados: sí el 28%, no el 63%, no lo sé el 9%. En total, 1.706 votos entre Facebook y YouTube. Con esto nos despedimos de esta emisión. Noris, diga chao. Chao a todos. Chao. Nos vemos mañana. Un abrazo. Ya está Jimmy aquí mañana.